Bienvenidos al tema 4, titulado El Espíritu es una persona, del libro de las 40 madrugadas, titulado Con su Espíritu y Poder, del pastor Alejandro Bullón. La pregunta para hoy es: ¿el Espíritu Santo es una persona? La meditación está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. La palabra de Dios dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Pregunto, ¿es el Espíritu Santo apenas otro nombre para referirse a Dios? Para nosotros, la palabra espíritu sugiere ausencia de cuerpo, y eso nos da la idea de una fuerza, de un aire, de un viento, o cualquier otra cosa parecida, menos a la de una persona. Tal vez por eso mucha gente crea que el espíritu es apenas la fuerza de Dios y no Dios mismo. Pero, ¿qué dijo Jesús al respecto del Espíritu? En el texto que acabamos de leer, hay dos acciones que demuestran que el Espíritu es una persona. Las acciones son: Él enseña y Él hace recordar. O sea, que es un maestro y no apenas una influencia. Por eso, la sierva de Dios dice: es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Hablen acerca de esto, oren por Él, prediquen acerca de Él, porque el Señor está más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero Jesús dijo también que el Espíritu consuela. Y Pablo enseña en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu da testimonio. Y en su epístola a Efesios, capítulo 4, versículo 3:30, dice San Pablo: y se entristece el Espíritu. Todas estas son acciones que solo pueden ser realizadas por una persona y no simplemente por un poder. Más adelante, al escribir a los hermanos de Corintios, el apóstol San Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo habiten sobre cada uno de ustedes. Y nadie puede mantener comunión con una simple energía. Por lo tanto, si San Pablo afirma que debemos mantener comunión con el Espíritu, es porque es una persona. La idea satánica de que Dios o el Espíritu sean apenas una energía parece cobrar más vida en nuestros días. Se habla de Dios como una simple fuerza. Se comenta acerca de la famosa vibra. Esta es una de las ideas introducidas por la nueva era, y podríamos decir que hasta es satánica. El espíritu de profecía dice al respecto: constantemente seremos llamados a enfrentar la influencia de hombres que están estudiando ciencias de origen satánico, por medio de las cuales el diablo está operando a fin de hacer parecer que Dios y Cristo no son personas.
El Padre y el Hijo tienen personalidad. Y hablando a los alumnos del colegio de Avondale en Australia en el año 1899, les dijo: necesitamos reconocer que el Espíritu Santo, que es una persona tanto como el propio Dios, es una persona, está andando por estos terrenos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo en tu corazón y aceptarlo como una persona? Saber que el Espíritu Santo no es un aire, no es una fuerza activa, sino que es una persona que sufre, que siente, que guía, que enseña. Si en tu corazón deseas eso, déjame felicitarte, porque vas a ver la gloria de Dios y los milagros en tu vida. Ahora vamos a tomarnos un momento para estar en contacto con la palabra de Dios y vamos a meditar en dos textos bíblicos. El primero, San Juan, capítulo 14, versículo 26. Reflexiona en este versículo bíblico. Luego, reflexiona en Romanos, capítulo 8, verso 16. Y responde a la siguiente pregunta: ¿qué significa que el Espíritu Santo puede entristecerse? Y luego piensa y discierne cuál de estos versículos te llamó más la atención y por qué. Y luego de estar en comunión con la palabra, con la Biblia, ahora entra en oración, entra en comunión con el Señor. Háblale a Él. Y a partir de hoy, fíjate si puedes hablar con Jesús unos 20 minutos. Y de esa manera poder sentir la paz de su presencia. Pídele al Señor que envíe su Santo Espíritu para entregarle tus momentos de angustia. Escribe en un papel cómo Dios está obrando en tus estudios bíblicos, si es que ya lo estás dando. Y seguí orando con tu compañero de oración y sigan orando por los futuros estudios bíblicos. En el nombre de ese Dios que quiere llenar tu vida de paz, de gozo y de su presencia, te deseo feliz jornada.